Vamos a ver la segunda pieza de la campaña de Caracol Televisión y la Fundación. Llegó la hora de encontrar en nuestras diferencias los puntos en común. Hay temas de los que todos debemos conversar. Conversar de lo que nos duele. Hablar de los temas que nos dividen y con los que nunca estaremos de acuerdo. Decir lo que pensamos sin que nos apunten con el dedo. Conversar de lo que está bien, lo que está mal o de lo que nos indigna. Bienvenidos. Si al escuchar la afirmación se identifican con ella, pasen al frente. A los que alguna vez les han roto el corazón. Los que guardan la plata debajo del colchón. Quienes valientemente decidieron romper estereotipos y se declararon transgénero. Los que han perdido algún familiar o un amigo por el conflicto armado. Regresen a su lugar los que eligieron perdonar. Ahora regresen los que quisieran perdonar. Los que creen que en este país todo está perdido. Quienes aman a Colombia. Cuando conversamos, descubrimos que tenemos muchas cosas en común y que en las diferencias aprendemos a construir un mejor país. Colombia está en el corazón de la conversación. Un mensaje de Conversa Colombia y Caracol Televisión. Iremos viendo algunas piezas a través de esta mañana, en esta reunión aquí en Caracol Televisión. A Gonzalo, gracias por sus palabras de bienvenida. Para construir la campaña Mejor Conversemos, la Fundación Conversa recolectó datos y definió criterios para identificar los grupos étnicos y sociales. Para seleccionar a los participantes del ejercicio, se eligieron 6 criterios: sexo y orientación sexual, edad, nivel educativo, origen, urbano o rural, condición laboral e identificación étnica, para finalmente construir una muestra país con los 100 colombianos que ustedes han visto a través de nuestras pantallas en esta campaña. El espacio que viene a continuación reúne a 4 personas o a 3 personas que hicieron parte de la campaña en una conversación con María Alejandra Villamizar. Conoceremos sus reflexiones y perspectivas sobre este experimento social. Invitamos a Fraxedis
Chico Hernández, ama de casa, que nos acompañó de acá, a Luis Enrique Núñez, periodista digital, a Gabriel Eduardo Prieto, líder social. Recibámoslo con un aplauso. Y para conversar con ellos, invito a María Alejandra Villamizar, analista política de Noticias Caracol. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias a Gonzalo Córdoba, por supuesto, y a Caracol Televisión por este espacio y por recoger en este foro, con la presencia de ustedes, lo que ha sido y lo que está empezando a suceder con este ejercicio de participación ciudadana. La Fundación Conversa Colombia se ha preocupado por crear espacios y metodologías de conversación que permitan retomar y defender esta herramienta humana para poder abordar momentos complejos, no solamente como el de la polarización a nivel global, sino el de tantos conflictos que se profundizan y que hoy, con la amenaza, como ya lo decía Gonzalo, de las redes sociales, etcétera, de la desinformación, pues crean unos escenarios de divisiones. Sin ir más allá, desde este proceso creamos una metodología. Hablamos con Eduardo Lora, que escribió un libro fantástico que se llama Los colombianos somos así, y en ese libro él recoge toda la información estadística del DANE de encuestas a familias colombianas diciendo cuáles son los puntos esenciales que nos definen como colombianos. Más adelante vamos a tener en el primer panel justamente una reflexión de cómo nos definen. Ellos, gracias Francedis, gracias Juan, gracias por estar aquí, aceptaron la invitación, una convocatoria abierta a ciudadanos de todo el país para participar en esta conversación. Y la primera pregunta que quiero hacerles justamente es ¿por qué aceptaron? ¿Por qué se interesaron en el tema? Ciudadanos que tienen sus vidas, que tienen su cotidianidad, que ejercen en la casa, en el trabajo, en el liderazgo social, pues seguramente una cotidianidad muy ajena a las disputas políticas en las que muchos estamos enfrentados permanentemente, considerando que allí es donde está la polarización. Pero resulta que cuando los ciudadanos tienen ese reconocimiento y asimismo se ven entre sí, pues se dan cuenta que hay un país y que hay una identidad que se puede construir. Gracias de nuevo por estar aquí. Comencemos contándonos, a todos por qué aceptaron estar en esta campaña y ya vamos más adelante porque tienen unas historias increíbles de lo que les ha pasado después de participar y salir, por supuesto, en televisión nacional. Bueno, inicio yo. Mi nombre es Luis Enrique Núñez, soy uno de los que inició el periodismo digital en Buenaventura. Cuando vi la convocatoria de Conversemos Colombia de la Fundación y Caracol, desde Buenaventura yo conversé con mi socia, que es mi esposa, y le dije, esto es lo que necesita el país en este momento, conversar. Necesitamos desde nuestro territorio en Buenaventura, con todo lo que está pasando, es conversar, entonces necesitamos a alguien que nos represente. Entonces acudí al link, me inscribí, hice todo el proceso, y cuando llegué y me dijeron, quedaste ya dentro de los 100, fue Voz Populi, lo dije a la comunidad, muchachos, voy a ir a Bogotá, vamos a hablar de Buenaventura, vamos a conversar, vamos a mostrar por qué nosotros somos la capital del Pacífico, la alegría, pero más que eso es que por medio de nuestras diferencias que nos hace cada uno, cada persona es diferente a la otra, podemos convivir y ayudar a sacar adelante este país que hoy necesita realmente conversar, aceptarnos unos a los otros, independiente de su grupo político, religión, orientación sexual o raza. Todos somos colombianos y merecemos respeto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Francedis Chico, vengo del departamento de Caquetá, soy ama de casa. Acerca el micrófono. Eso. Soy ama de casa, me inscribí al LID porque soy una mujer que me gusta aprender y a medida que aprendo poder socializar en mi familia. Gracias. Sí, muy buenos días.
Mi nombre es Gabriel Prieto, vengo de Bogotá, localidad de Barrios Unidos, en el cual creamos hace aproximadamente 12 años una red social de renovación urbana empresarial, en el cual incidimos ahorita en el plan de ordenamiento territorial, pero desafortunadamente la consultoría que uno hace no la tienen en cuenta a nivel local y tenemos, digamos, ese inconveniente. Hemos reunido con varios empresarios del sector del 7 de agosto, en el cual es una localidad muy privilegiada por la ubicación geográfica y tenemos grandes empresarios ahí, pero desafortunadamente, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, las actuaciones estratégicas que quedaron contempladas, pues quedan ahí estancadas, Gabriel, porque no hay una buena organización. gracias. ¿Qué pasó en tu cabeza cuando pasó la convocatoria y por qué ha sido, digamos, importante haber estado en este proceso de esta campaña específicamente? Porque es la oportunidad exactamente que a través de ustedes podemos socializar mejor, sí, con el apoyo prácticamente de ustedes, de Caracol y de Conversa. Eso yo creo que ese es un paso supremamente muy importante, que nos escuche, que la sociedad civil, que la gobernabilidad nos dé cuenta y sabemos exactamente el trabajo honesto que hemos hecho, pero no nos tienen en cuenta. Entonces yo creo que es una oportunidad muy buena. Muchas gracias, Francis. Usted nos contaba que en su vida ha pasado cosas desde que salió esto al aire. ¿Qué ha pasado? Muchos, en el entorno de mi casa, o sea, no me voy mucho hacia afuera. En mi casa había un conflicto, pues que era intocable. Y al ingresar a la convocatoria y salir después de ella, me empoderé y me senté con mi esposo a hablar sobre el problema y vamos mejorando. ¿Y nos puede compartir el problema o no? Sí, eso es normal ya del siglo XXI. Lo que pasa es que tengo 2 niños, bueno, adultos ya. Mi niña salió con problema no, esto tampoco es problema, con diferencia de sexo, o sea, no sé cómo. Es gay, es homosexual. Lesbiana, mi niña. Sí. Y Lesbiana. pues mi esposo es a la antigüita y no quería perdonarla, no quería hablar con ella y pues quedaba yo en medio de los dos. Si quería compartir con mi hija, tenía que salir con mi hija, si quería con mi esposo. Y entonces después de que vine a la convocatoria, al encuentro, me dieron muchas ideas y dije, no, esto hay que pararlo. Incluso la compañera Juliana, ella me empoderó, dijo, ¿cómo que yo no voy a poder? Y sí, un día le preparé a mi esposo lo que él tanto le gusta y almorzamos y le comenté, dije, pues amor, pues estamos en el siglo XXI, ¿cómo no vamos a actualizarnos? Y sí, y un día menos esperado llamó la niña y nos sentamos todos a comer. Me hizo raro porque, o sea, pues, que compartiéramos. Dijo, mami, pues, su mamá me estaba hablando de esto y esto. Es duro para mí, o sea, porque yo quería ver mi niña con un hombre, ¿cierto? Pero no, estamos en el siglo XXI y pues hay que actualizarnos. Parte del poder de la conversación justamente son las conversaciones que cambian la vida. Y hay conversaciones que nos marcan y que obviamente como país, por supuesto, estamos creyendo que a partir de esa sensibilización están pasando cosas. Esto es un caso específico en la vida de Fraxenis, pero obviamente representada en ella y en esa conversación pues puede haber las de muchos otros ciudadanos. ¿Y a usted qué le pasó, señor? Bueno, yo soy el que guarda la plata bajo el colchón. Eso me causó de que llegara a la casa y salió el comercial y de una vez mi esposa alzó el colchón y o sea que yo tenía la plata en la cabeza y fuimos y abrimos la cuenta y pues ya soy bancarizado. Pero en el territorio en Buenaventura fue tan bien abrazado este esquema porque allá necesitamos conversar, repito, necesitamos conversar mucho. Fue tanto así que concejales, ediles, líderes sociales, inclusive le contaba una anécdota aquí a María Alejandra, que yo iba caminando y se me acercó alguien y me dijo, o sea que usted no perdona. Y yo decía, venga, ¿cómo no? O sea que usted no perdona a los grupos delincuenciales, pero yo ya sabía la connotación de quién era la persona, más o menos me intuía. Y yo, hermano, es que no podemos hablar de paz cuando estás matando a los niños, jóvenes,
extorsionando a los comerciantes, a los empresarios. No podemos hablar de paz acabando con el territorio, no dejando cultivar. Entonces yo pensaba, dije, bueno, hasta aquí llegué, ya hasta aquí, pero el pelado me sonrió y listo, váyase gordo, me dijo así, y me fui. El abrazo de la comunidad ha sido tanto que me dicen, ¿cuándo sale el programa? Necesitamos que ustedes vengan a Buenaventura y siembren más ese tipo de proyectos, porque la gente ya dice, bueno, verdad, vení, hablemos, ¿por qué no perdonaste? No, yo perdonaría si los grupos de verdad, ejemplo, puedo hablar de nombres, y eso es un mensaje directo como periodista, que los chotas y los espartanos realmente se sienten y digan, vamos a parar las extorsiones. El comercio está acabado, pero también hay gente que está trabajando y me dice, como el gremio de los taxistas, ve, queremos que #Conversa Colombia venda a Buenaventura, vamos a hacer una campaña nosotros acá. Ya se juntaron varias personas que quieren vender a Buenaventura por #Conversemos, y sería genial vender esta iniciativa en los territorios que sí lo necesitan. Créame que hace la diferencia. Demostrarle a la gente que, por lo menos en mi caso, en Buenaventura no hay agua, 6 horas, y la gente quiere conversar de por qué no tenemos agua, y no podemos, o sea, no hay cómo decir eso. Una de las, digamos, de los logros del ejercicio, el ejercicio duró 6 horas, grabamos durante 6 horas aquí en el estudio de Caracol Televisión, fueron 40 preguntas. Algunas de las piezas recogen, por supuesto, una de las preguntas, pero el ejercicio entero pues supuso de ellos una disposición de todo este tiempo de pie atendiendo, y ellos no conocían las preguntas. ¿Por qué tomaron, cómo fue el proceso de tomar la decisión de pasar al frente? Porque uno de los escenarios, digamos, de la no conversación es no refugiarse y no tener que de alguna manera reconocer, ¿no?, posturas y decisiones que todo el tiempo le decíamos en la metodología. Aquí no se está juzgando, no hay decisiones buenas, no hay decisiones malas, y cada uno de ustedes cuando pasa al frente y toma una decisión está quedando frente al país. Ellos están representando ese mini país que quisimos hacer en esta representación de Colombia. Cuéntenos cómo fue la grabación, algún detalle que a ustedes les parezca, porque me parece, y ya para esto terminamos, que es importante cómo el ser humano cuando se enfrenta, y más aún con cámaras de televisión, a tomar decisiones que lo confrontan y que suponen además salir de la zona de confort individual, pues hace que ya en lo colectivo pues estemos colaborando justamente, que es lo que el ejercicio se hace. A nosotros nos parece muy importante y por eso también lo recalcamos, y es que esto es real, es gente real, son colombianos como ellos que estando en su cotidianidad asumieron el reto de entender que conversando pueden avanzar en sus comunidades, en sus vidas personales. Cuéntenos cómo fue, Gabriel, cómo fue el ejercicio, usted cómo se sintió en todo el proceso. Bueno, pues de todas formas, en las instancias de participación que yo he estado ya más de 20 años, pues uno ya está curtido en este proceso de participación, y si uno tiene una idea completamente diferente, pues ya uno se sostiene, se mantiene. Entonces yo creo que no tuve pues ni miedo ni ira, sino fue una posición exactamente de uno ante las preguntas que ustedes hicieron. Entonces yo creo que pues bueno, el ejercicio, la autonomía que uno tiene y los propósitos que uno va a tener de acuerdo a los objetivos. ¿Conoció gente diferente? Por supuesto, ¿Mantiene sí. contacto con alguna de las personas con las que Sí, estuvo por allí? supuesto que sí, en la costa, más que todo, sí, un grupo en el cual conformamos y hemos compartido exactamente las experiencias como tal. Entonces sí me pareció muy bueno, porque es que uno conoce gente pues a nivel nacional, los compañeros, los hermanos como tal, que uno no ha ido, que uno no conoce, pero de todas formas a través de ellos yo creo que sí es la oportunidad de ir y conocer. Entonces yo creo que la unificación, los criterios que uno ha tenido y las conclusiones, yo creo que son muy buenas, excelentes para seguir. Gracias, Rosel. Bueno, María Alejandra, como tú dijiste, para mí era la primera vez y me sentía insegura referente a las preguntas, pero iba pasando el tiempo y como que me acoplaba a mis compañeros y a las preguntas, pero de resto todo bien, una experiencia. ¿Costó trabajo tomar las decisiones para pasar al frente o para quedarse en la burbuja? De pronto la inseguridad mía, o sea, porque yo estaba segura que yo estaba allá, pero o sea, me daba miedo de pronto que mi compañero o alguien, ¿por qué saliste? O sea, ¿por qué lo hiciste? Pero no, después
o sea, me dio seguridad y salí. ¿Por qué se dieron un abrazo al final? ¿Por qué se da ese espacio al final que parece que todos estuvieran juntos compartiendo algo después de un ejercicio que también tuvo momentos muy tensos? Yo creería que porque de agradecimiento y compartimiento con todos, o sea, porque como decía el compañero, gente nueva, de pronto todos con ideales diferentes, pero por el mismo lugar todos. Entonces. Bueno, Luis, cerremos. Bueno, para mí fue difícil porque, ejemplo, en la pregunta de quién ha sido víctima de la violencia, al salir fue recordar muchas cosas. Fue recordar al hermano de mi mamá que lo mataron, y fue recordar a Iván, un amigo que se crió conmigo, que lo mataron en la esquina de mi casa. Fue recordar a mucha gente que decir, bueno, voy a perdonar, ¿cómo hago? Pero esa situación me confrontó tanto que yo digo, no, todavía no, necesitamos conversar más. Decirle yo ahora que regresa a Buenaventura, yo me fui hasta, venga, pero la gente está ávida de esos espacios. Y salir en cada cuadro, decir yo, y ese abrazo significó, cuando abracé a la compañera, fue como liberar un poco las cargas, fue eso. Pero el perdón viene de la mano de una responsabilidad que tenemos todos los colombianos, que es resarcir y no continuar con lo malo. Pues este era solamente un abrebocas para que ustedes tuvieran la idea de lo que fue este ejercicio y de lo que ustedes están viendo al aire, que vamos a seguir viendo con más preguntas. Hay preguntas sobre el trabajo, sobre la educación, sobre la salud. Hay preguntas que cuando ustedes, por ejemplo, la plata debajo del colchón, que no sabía que había tenido alguna consecuencia, son formas de ir logrando identidad. Nosotros, como ustedes seguramente saben, nos inspiramos en una pieza de la televisión danesa que en el año 2018 hizo esta campaña para mostrarle un poco a los daneses lo que estaba pasando con la migración y mitigar un poco el impacto de la migración. Hablamos con la televisión pública danesa para decirles que queríamos hacer esto en Colombia, y ellos, a diferencia de este ejercicio, lo hicieron con un casting, digamos, para volver mucho más estereotipados los grupos que diferenciaban a las personas que participaron en el ejercicio. Esto fue lanzarnos pues a buscar en el país, y por tanto yo creo que es la gracia el valor que tiene este ejercicio, y de ellos que se lanzaron a ser valientes y que hoy pues están saliendo en todo el país. Muchísimas gracias. Era solamente un abrebocas del panel que nos acompañará, del foro que vamos a tener a continuación, que está muy interesante. De nuevo, mil gracias, y que se queden a escuchar las reflexiones de otras personas alrededor de lo que ustedes han hecho. Gracias, María Alejandra, muy amable. Gracias, María. Muchas gracias.